Queridos amigos, vamos a analizar detenidamente lo relacionado con la resurrección de Jesús el Cristo. Juan 29 nos dice: el primer día de la semana, el domingo, María Magdalena fue muy de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Corrió a donde Simón Pedro y a otros discípulos, aquel que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Cuando María Magdalena fue a informarles a los apóstoles y discípulos que se habían llevado al Señor Jesús el Cristo, ellos salieron corriendo, Pedro y otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego Simón Pedro, tras él, entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. El sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que Jesús el Cristo resucitara de los muertos. Entonces veamos lo que podemos extractar de todo eso. La gente que vivió y trabajó con Jesús el Cristo, que lo conoció muy bien, que escuchó sus enseñanzas y oyó sus promesas, en su mayoría nunca entendieron el verdadero sentido de la misión que Jesús el Cristo venía a realizar. Es decir, nunca entendieron que Él venía justamente para morir y literalmente surgir de la muerte como un hombre completo y perfecto. Ellos no entendieron esto del todo. Y desde los remotos tiempos hasta ahora, el pueblo cristiano tampoco lo ha entendido y mucho menos lo ha comprendido. Existen quienes osan decir que la crucifixión pudo haber ocurrido, pero que no puede ser posible que haya Cristo resucitado. Y por lo tanto no pueden creer en la resurrección. Ellos consideran que es un relato hermoso lo de la resurrección, pero que evidentemente es un mito, y piden una prueba de que ambos hechos ocurrieron. No debe haber nada difícil de entender en cuanto a la crucifixión, dado que fue un hecho común en aquellos tiempos. Era completamente natural que las personas que eran condenadas tuvieran que ser crucificadas. Pero lo que no se había visto ni se había contemplado jamás era el hecho de que hubiese alguien que resucitara. Así que la crucifixión era un castigo completamente romano, no era judío. Los judíos algunas veces apedreaban a los que habían cometido algún delito, los apedreaban hasta matarlos. Así también castigaban el adulterio, de manera que cuando Jesús fue convicto según el derecho romano, la crucifixión era el castigo normal. Y por lo tanto, la resurrección es una historia diferente, que necesita corroborarse para creer que en realidad ocurrió. Durante cientos de miles de años antes de que Jesús apareciera en la tierra, nadie había resucitado, y hasta el momento podemos agregar que nadie lo ha hecho hasta la fecha. Existió un puñado de gentes antes que Jesús que traspuso sus cuerpos, pero no reaparecieron en la tierra. En el caso de Enoc, la pregunta que deberíamos hacernos es: ¿qué pruebas existen de que la resurrección en realidad ocurrió? Si analizamos y estudiamos detenidamente, nos vamos a dar cuenta de que existen varias pruebas. Después de la resurrección, dice la palabra de Dios que Jesús se apareció a dos de sus discípulos en el camino de Emaús. Se apareció varias veces a los apóstoles, algunas veces en lugares cerrados, otras en lugares abiertos. Él pudo satisfacer a un incrédulo, que es nada menos que Tomás, de que no estaba viendo un fantasma, sino un ser real de carne y de hueso. En otra ocasión encendió una fogata en la playa del mar de Tiberias y desayunó mientras esperaba a algunos de los apóstoles que habían estado pescando toda la noche.
En determinado momento se apareció a un grupo de 500 personas. Incluso Pablo basa su apostolado en haber tenido contacto con Cristo en el camino de Damasco. Estamos haciendo un compendio de toda la información que aparece en los evangelios para poder llegar a estas diferentes pruebas que existen de que en realidad de verdad sí sucedió la resurrección. Pablo estaba tan convencido de esto que después de haber perseguido a los primeros cristianos a más no poder, cambió de opinión totalmente y se convirtió en uno de los más grandes exponentes de la enseñanza de Jesús el Cristo. Aunque, como ya hemos visto en otros capítulos de Escudriñando tu Palabra, se desvió al final porque prevaleció más el hecho de ser fariseo que el hecho de ser hijo de Dios. Y entonces vemos que Pablo fue uno de los más grandes exponentes, no solo de la enseñanza de Jesús el Cristo, sino también de su resurrección.